Imagínate que estás parado frente a un edificio de 2 pisos, de ladrillo amarillo, en una calle tranquila de Wilmington, Delaware. No hay ningún cartel enorme, no hay lobby de mármol, no hay ejecutivos con maletín entrando y saliendo. Y sin embargo, en ese edificio, el 1209 de North Orange Street, tienen su sede legal más de 285,000 empresas. Google, Apple, Walmart, Coca-Cola, JP Morgan Chase, todas ellas con domicilio oficial en ese mismo techo. ¿Y sabes qué es lo más llamativo? Que hay más corporaciones en ese edificio que personas viviendo en toda la ciudad de Wilmington. ¿Cómo es posible algo así? Y más importante, ¿por qué? Hoy vamos a entender por qué Delaware se convirtió en la capital invisible del capitalismo mundial. Y te aseguro que la respuesta va a cambiar la forma en que ves cómo funciona el dinero en el mundo. Delaware es uno de los estados más pequeños de los Estados Unidos. Tiene apenas 1 millón de habitantes. Podría caber dentro de muchas provincias argentinas, pero tiene más de 2,1 millones de entidades comerciales activas registradas, el doble que su población. ¿Cómo es que este estado chico, sin grandes recursos naturales ni industrias poderosas, se convirtió en el centro legal del capitalismo global? La respuesta tiene 3 pilares. Primero, una legislación corporativa que le da a las empresas una flexibilidad enorme para operar. Segundo, un sistema tributario con ventajas muy difíciles de encontrar en otros lados. Y tercero, un sistema judicial único en el mundo, diseñado específicamente para resolver conflictos entre empresas de forma rápida, predecible y sin jurado. No es una casualidad, es el resultado de más de un siglo de construcción deliberada de un ecosistema pensado para atraer capital. Empecemos por el dinero, porque ahí está el corazón del asunto. Delaware tiene una exención muy particular. Si una empresa constituida en el estado obtiene ingresos de activos intangibles, patentes, marcas, regalías, derechos de autor, esos ingresos no pagan impuesto estatal sobre la renta. Eso abrió la puerta a una de las estrategias de elusión fiscal más usadas en la historia corporativa norteamericana, el llamado Delaware Loophole. ¿Cómo funciona? Te lo explico con un ejemplo concreto. Imagínate que tenés una empresa de juguetes que opera en California, Nueva York, Pensilvania. Tenés tiendas en todos lados. Creas una filial pasiva en Delaware y transferís a esa filial la propiedad de tu marca registrada, la jirafa del logo, por ejemplo. Ahora, cada tienda tuya en otros estados le paga una regalía a tu filial de Delaware por el derecho a usar esa marca, digamos el 1% de las ventas. Ese 1% es un gasto deducible para las tiendas, menos impuestos en los estados de alta carga tributaria, y ese 1% llega a tu filial de Delaware, donde está completamente exento de impuestos. Resultado, pagas mucho menos en impuestos estatales, todo dentro de la legalidad. Este esquema no es un caso aislado. Toys R Us lo hizo con su icónica jirafa Joffrey, de ahí el nombre Joffrey's Loophole. Walmart y Home Depot lo aplicaron con sus bienes raíces. Y los estudios económicos calculan que este tipo de estrategias reduce la carga tributaria efectiva de las corporaciones entre un 15 y un 24%, privando a otros estados de miles de millones de dólares al año. Incluso el mercado del arte de lujo encontró su nicho acá. Si compras una pintura millonaria en una subasta en Nueva York y la mandas directamente a un depósito en Delaware, evitas el impuesto a las ventas neoyorquino. Delaware no tiene impuesto general a las ventas. El capital siempre encuentra su camino, pero si los impuestos son el anzuelo, lo que realmente termina de convencer a las multinacionales es el sistema judicial. Delaware tiene un tribunal que no existe en ningún otro estado de la misma forma, la Corte de Cancillería, una institución creada a finales del siglo XVIII, inspirada en los viejos tribunales de equidad ingleses. ¿Qué la hace tan especial? No hay jurado, ninguno. Todos los casos son resueltos exclusivamente por jueces profesionales, altamente especializados en derecho societario. Hay un canciller y 6 vicecancilleres, elegidos a través de un sistema bipartidista basado en el mérito, con mandatos de 12 años. ¿Por qué importa que no haya jurado? Porque cuando tenés una fusión de miles de millones de dólares o una disputa sobre derechos de accionistas, no querés que el resultado dependa de lo que piensa un grupo de personas sin conocimiento técnico financiero. Querés un juez que haya visto 1000 casos similares y que aplique criterios predecibles. El principio rector de esta corte se llama la regla del juicio de negocios. En términos simples, los jueces presumen que los directivos actúan de buena fe y con la información disponible. No van a revocar una decisión empresarial solo porque resultó mala.
Eso les da a los equipos directivos la confianza para asumir riesgos sin miedo a demandas frívolas. El resultado, un cuerpo jurisprudencial de más de un siglo, predecible, consistente, que los abogados corporativos de todo el mundo ya conocen de memoria. Para entender hasta dónde llega el poder de esta corte, no hay mejor caso que el de Elon Musk, y no uno solo, dos. El caso Twitter, 2022. En 2022, Musk había firmado un acuerdo para comprar Twitter por $44,000 millones. Pero unas semanas después quiso echarse atrás, alegando que la empresa había exagerado el número de cuentas reales versus bots. Twitter lo demandó en la Corte de Cancillería de Delaware. La jueza a cargo, la canciller Kathleen McCormick, impuso un calendario de litigación sumamente acelerado, sin dilaciones, sin maniobras, y ordenó la entrega de mensajes privados de Musk en plataformas cifradas como iMessage y Signal, incluyendo periodos sospechosamente vacíos en su historial. Musk entendió la señal. En Delaware, los contratos se cumplen. Capituló días antes del juicio y completó la compra en los términos originales. El caso Tesla, 2024 a 2025. El segundo choque fue aún más espectacular. En enero de 2024, la misma canciller McCormick anuló el paquete de compensación salarial de Musk en Tesla, $55,800 millones. El fundamento, el proceso había sido autodirigido por el propio Musk. El comité que aprobó esa compensación incluía a su antiguo abogado de divorcios y colaboradores cercanos. No había independencia real. La reacción de Musk fue inmediata. Recomendó públicamente no incorporarse nunca en Delaware y comenzó a mover la sede de Tesla a Texas. La junta convocó a los accionistas para ratificar retroactivamente el pago. McCormick rechazó la maniobra. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Delaware. El veredicto llegó el 19 de diciembre de 2025. Los 5 jueces confirmaron que sí hubo irregularidades en el proceso de 2018, pero también reconocieron que anular todo el paquete era inequitativo. Musk había cumplido con cada uno de los exigentes objetivos de rentabilidad acordados. La solución: indemnización nominal de $1 para el demandante. El paquete, cuyo valor para ese entonces había escalado a $139,000 millones, quedó restaurado. El mensaje fue claro: Delaware puede y va a corregir abusos formales, pero también va a respetar los acuerdos de rendimiento, un equilibrio muy fino, pensado para mantener la confianza de los inversores. Hay una fuente de ingresos para Delaware que pocos conocen y que es fascinante. Cuando una empresa emite una tarjeta de regalo, un cheque de caja o tiene una cuenta bancaria inactiva por mucho tiempo, ese dinero en algún momento queda abandonado. ¿A quién le corresponde? Según la ley norteamericana, si no se sabe dónde vive el dueño del dinero, el dinero va al estado donde está incorporada la empresa emisora. Y como la inmensa mayoría de las grandes corporaciones de Estados Unidos están incorporadas en Delaware, ya sabes a dónde termina buena parte de ese capital. Esta mecánica, llamada escheatment, genera más de $2,000 millones al año para Delaware. Eso representa entre el 33 y el 40% del presupuesto estatal total. Delaware se financia en gran medida sin cobrarle casi nada a sus propios ciudadanos. El capital de las corporaciones del mundo le paga las cuentas. Eso sí, en 2024, una coalición de 30 estados demandó a Delaware por los fondos de MoneyGram. La Corte Suprema Federal les dio la razón en parte, y Delaware tuvo que devolver $191 millones, pero el sistema sigue funcionando a su favor en la mayoría de los casos. Delaware no es solo para gigantes corporativos, es también la elección obligatoria del ecosistema de startups. Si querés levantar capital de un fondo de venture capital en los Estados Unidos, necesitas estar incorporado en Delaware como una corporación tipo C, no una LLC, no una S Corp, una C Corp de Delaware. ¿Por qué? Porque los grandes fondos de inversión tienen como socios a instituciones exentas de impuestos, fondos de pensiones, universidades, fundaciones. Y esas instituciones tienen prohibido percibir ciertos tipos de ingresos tributarios que sí generan las LLC. Una C Corp de Delaware actúa como un bloqueador fiscal. La empresa tributa como persona independiente y los inversores solo ven ganancia cuando la empresa sale a bolsa o es adquirida. Además, la ley de Delaware facilita estructuras de capital complejas, con acciones preferentes, derechos de conversión, cláusulas antidilución. Todo perfectamente estandarizado en la jurisprudencia local.
Y hay un beneficio extra que pocos mencionan, la sección 1202 del Código Fiscal Federal. Los fundadores de una C Corp de Delaware que mantengan sus acciones al menos 5 años pueden excluir el 100% de la ganancia de capital al venderlas, hasta $15 millones o 10 veces la inversión original. Para los emprendedores de Silicon Valley, eso es la diferencia entre retirarse ricos o retirarse muy ricos. Durante décadas, Delaware también fue criticado por algo que lo acercaba más a un paraíso fiscal clásico, el anonimato. Para constituir una empresa allí, no necesitabas revelar quiénes eran los dueños reales del capital. Un agente autorizado podía firmar todo. En 2024, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Transparencia Corporativa, que obligaba a declarar ante el gobierno federal quiénes son los beneficiarios reales de todas las empresas. Parecía el fin del anonimato corporativo en Delaware. Pero el 26 de marzo de 2025, la agencia federal FinCEN publicó una reforma clave. La obligación de declarar aplica solo a empresas de origen extranjero que operan en Estados Unidos. Las empresas constituidas en suelo americano, incluyendo las de Delaware, quedaron exentas si sus beneficiarios reales son ciudadanos o residentes estadounidenses. Resultado: el anonimato corporativo en Delaware sigue vigente. El sistema se protegió a sí mismo. Entonces, ¿qué es Delaware en realidad? No es solo un buzón postal conveniente. Es el resultado de más de un siglo de ingeniería jurídica, tributaria y judicial deliberada, construida ladrillo a ladrillo para que el capital global se sienta cómodo, protegido y predecible. Una ley corporativa que da máxima libertad a las juntas directivas. Una corte sin jurado que resuelve en semanas lo que en otros estados tarda años. Una burocracia que opera 15 horas al día, certificada con ISO 9001. Y beneficios fiscales que siguen activos a pesar de décadas de presión política. El 66% de las empresas del Fortune 500, el 81% de las salidas a bolsa de Estados Unidos, todas en algún momento pasaron por ese edificio de ladrillo amarillo en Wilmington. Delaware no necesita ser grande, solo necesita ser indispensable. Si te pareció interesante este contenido, no olvides dejar tu comentario. ¿Sabías que existía este sistema? ¿Qué opinas de este modelo? Nos vemos en el próximo video.